A ver, la globalización nos prometió un mundo totalmente conectado, súper próspero. Pero la gran pregunta es, ¿de verdad ha cumplido esa promesa? ¿O más bien ha creado divisiones nuevas, quizá incluso más profundas? Pues justo de eso vamos a hablar. Vamos a meternos a fondo, a desgranar las luces y las sombras de este fenómeno que, vamos, define la era en la que vivimos. Y lo haremos desde un punto de vista crítico, académico, para entenderlo bien. Para empezar, hay que tener algo claro. Cuando hablamos de globalización económica, no es solo comprar y vender cosas entre países. No, es mucho más. Es una red complejísima de interdependencia. Piensa en bienes, capital, tecnología, todo fluyendo, conectando el planeta y creando un sistema donde lo que pasa en una punta del mundo tiene un eco tremendo en la otra. Y claro, esa interdependencia tan bestia nos lleva de cabeza a la pregunta clave, la que va a guiar todo este análisis. ¿La globalización nos está uniendo de verdad? ¿O por el contrario, está haciendo que las brechas entre nosotros sean todavía más grandes? Esta tensión es básicamente el corazón de todo el debate. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar por lo bueno, por esa promesa brillante de crecimiento. Luego nos meteremos en el barro, los peligros, la desigualdad, las crisis. Después exploraremos el lío que supone para la cultura. Y para terminar, veremos qué estrategias podemos seguir para navegar en este mundo tan conectado. Toda gran historia empieza con una promesa, ¿verdad? Pues en el caso de la globalización, la promesa era un crecimiento económico como nunca antes se había visto. Y claro, ¿qué la hizo tan popular, tan dominante? Pues que sus beneficios al principio eran enormes. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, basta con mirar un número. El comercio mundial simplemente explotó. Pasó de unos 6 billones de dólares en 1990 a más de 28 billones hoy en día. O sea, un motor económico de una potencia que no se había visto nunca. Vale, ¿y cómo analizamos este crecimiento de forma rigurosa? Pues podemos usar un modelo académico clave, el famoso diamante de Michael Porter. Dicho de forma sencilla, este modelo dice que la competitividad de un país depende de cómo se combinan 4 elementos. Los factores como tener mano de obra cualificada, la demanda interna, tener cerca industrias que te apoyen y la estrategia y competencia entre las empresas. La globalización, en este esquema, es el acelerador. Lo que hace es potenciar cada una de las puntas de ese diamante. Y lo cierto es que, en gran medida, la promesa se cumplió. Lo vimos. Vimos cómo el PIB per cápita se disparaba en países que antes llamábamos en desarrollo, sacando a millones de personas de la pobreza en sitios como China o Bangladesh. Y mientras, en los países desarrollados, los consumidores nos beneficiábamos de tener acceso a productos mucho más baratos. Pero, como en toda buena historia, llega el conflicto. La cara B de la globalización empezó a mostrar unas grietas muy profundas en el sistema. Empezaron a salir consecuencias que nadie había previsto y que hoy por hoy están en el centro de casi todos los debates políticos y sociales. Y este gráfico lo deja clarísimo. Mientras los países, de media, se hacían más ricos, esa riqueza no llegaba a todo el mundo por igual. El coeficiente de Gini, que es la herramienta que usamos para medir la desigualdad, se disparó dentro de muchos de esos países. Es decir, el pastel era más grande, sí, pero los trozos se repartieron de una forma muchísimo más desigual. Esta tensión económica, lógicamente, salta a la política. Como apunta el académico Januzzi, la globalización pone en jaque ideas tan fundamentales como la soberanía de un país. De repente, las decisiones que toma una multinacional en un despacho a miles de kilómetros pueden tener más impacto en la vida de la gente que las de su propio gobierno. Es un cambio de paradigma total. Y a todo esto hay que sumarle el coste para el planeta. El dumping ecológico es un concepto clave aquí. La lógica es simple. Si quieres producir más barato, te vas a un sitio donde las leyes medioambientales sean más flexibles, por decirlo suavemente. El resultado, un daño ecológico tremendo que se traslada de los países ricos a los que están en vías de desarrollo. Y luego está el coste más doloroso, el coste humano. La tragedia del Rana Plaza fue una bofetada de realidad para todo el mundo. Nos recordó de la forma más brutal posible que esa carrera hacia el abismo para encontrar la mano de obra más barata puede acabar en muerte, y nos enseñó lo vulnerables que son los trabajadores en estas cadenas de suministro globales. Bien, cambiemos de tercio y vayamos a un terreno más sutil pero igual de importante, la cultura. Aquí, la globalización es como una espada de doble filo, con efectos súper complejos y a menudo contradictorios. Por un lado está el miedo, y es un miedo real, a la homogenización, a que todo sea igual en todas partes. Cuando vemos las mismas marcas, escuchamos la misma música y vemos las mismas series de Netflix en Tokio, en Madrid o en Buenos Aires, pues corremos el riesgo de que las culturas locales, con toda su riqueza y sus matices, se vayan diluyendo en una especie de cultura global dominante. Pero, y aquí viene lo interesante,
la cultura no es algo pasivo que se deja aplastar. La globalización también ha abierto la puerta a oportunidades increíbles para que las culturas locales se muestren al mundo. Pensemos en el K-pop. No es una imposición de Occidente, es Corea del Sur exportando con un éxito arrollador su cultura al resto del planeta. Así que vemos fenómenos de hibridación, de mezcla, de resistencia, que demuestran que la identidad cultural es súper dinámica y resiliente. Vale, tenemos este panorama, con sus luces y sus sombras. La pregunta es obvia, ¿y ahora qué hacemos? Dar marcha atrás parece imposible, pero lo que sí podemos hacer es ser más inteligentes, actuar de forma proactiva. Vamos a ver algunas estrategias para gestionar este mundo conectado de una forma más justa y equitativa. Podríamos resumirlo en 4 pilares, 4 ideas clave tanto para los gobiernos como para las empresas. Primero, diversificar las cadenas de suministro para no depender de un solo sitio. Segundo, fortalecer las economías locales desde dentro. Tercero, proteger la identidad cultural de forma activa. Y cuarto, meter la sostenibilidad en el centro de todo el modelo. Vamos a pararnos un momento en uno de ellos, fortalecer los clústeres locales. Un clúster no es más que una concentración de empresas del mismo sector en un lugar concreto, como el Polo Tecnológico de Bangalore en la India. ¿Qué consiguen con esto? Pues crear un ecosistema que impulsa la innovación, que reduce la dependencia del exterior y que permite a esa región pasar de simplemente vender materias primas a crear productos con mucho más valor. Es una forma de construir músculo económico desde casa. Y para el reto cultural también hay estrategias inteligentes, como el marketing cultural híbrido. La idea es muy potente, usar las propias herramientas de la globalización, como una tienda online, para proteger y promocionar lo local. Imagina vender textiles mayas tradicionales a través de una plataforma global. No solo estás generando riqueza, sino que estás ayudando a preservar una tradición, dándole un hueco en el mercado mundial sin que pierda ni un ápice de su autenticidad. Y con esto llegamos al final. La gran conclusión al final no es si la globalización es buena o es mala, es que es una herramienta. Una fuerza potentísima, eso sí, pero no un destino inevitable contra el que no se puede hacer nada. Es un proceso que podemos, y yo diría que debemos, moldear. Así que la verdadera pregunta que nos queda, la que de verdad importa, es, ahora que sabemos todo esto, ¿hacia dónde vamos a dirigir este barco como sociedad global?